Entonces, como que tenía más coherencia del grupo 7. Tomen en cuenta. Grupo 8, ya hemos expuesto. Grupo 10 falta. Grupo 10, ¿dónde está? Buenas noches, Lice. Buenas. Este sería nuestro modelo, licenciada. Ya. Partiendo del confinamiento por la cuarentena, causa que haya más inestabilidad emocional en la persona, y esta inestabilidad provoca problemas de relación, puede ser relación de pareja o incluso relación familiar, y si genera más problemas, genera violencia en el hogar, caso de pareja o familia, y de la violencia llegamos al feminicidio. Ahora, si se aumentan los casos de feminicidio, va a tener que aumentar la seguridad ciudadana, cosa que esto reduzca los casos de feminicidio. Y a causa de que se aumente la seguridad ciudadana, también va a aumentar las medidas de bioseguridad para las personas. Y de esta manera, si hay más personas que se adaptan a las medidas de bioseguridad, se reduce el confinamiento. Nuestro modelo se basaba en dos problemas para el feminicidio en cuarentena. Uno era el feminicidio en sí y otro es también el confinamiento, porque los casos de feminicidio en cuarentena ha sido durante el confinamiento. ¿Está bien, Lisa? Exacto. A ver. Más feminicidios, más seguridad ciudadana, más seguridad, menos feminicidios, ya. A más seguridad ciudadana, más medidas de bioseguridad. Por lo tanto, va a incrementar la seguridad ciudadana. A más medidas de bioseguridad, menos confinamiento. Y a más confinamiento, más inestabilidad emocional. A más inestabilidad emocional, más problemas de relación. Y a más problemas de relación, más violencia, por lo tanto, más feminicidio. Está bien. Pero cuantifiquemos igual las variables, ¿no? Como cuantificamos problemas de relación, inestabilidad emocional y confinamiento va a ser en días. Okay. Medidas de seguridad, de bioseguridad también, ¿no? Hay que cuantificar. Ya. Y también seguridad ciudadana. Todas esas variables hay que cuantificarlas. ¿Ok? Está bien. Pero está muy bien. Está muy bien. Gracias, chicos. El grupo 11. Buenas noches, licenciada. Ahorita le comparto la pantalla. Ok. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, bueno, con mi equipo hemos trabajado en conjunto todos, hemos hecho una lista de variables de población, pandemia, encierro, estrés, violencia sexual, física, psicológica, terapia de parejas. El diagrama que sacamos, el diagrama causal es este. De la pandemia crea más encierro, por este motivo hay más estrés y también hay más violencia psicológica y esto lleva a más terapia y esto nos lleva, si hay terapia, nos lleva a menos feminicidios y esto nos lleva, puede llevarnos a más nacimientos y el incremento de la población, más población. Y si hay más población, esto influye en la pandemia, ¿no? Que nos genera muerte. Y el otro flujo que tuvimos era igual, pandemia, más encierro, más estrés, más violencia física. Esto se puede ir a más terapia o también puede irse a más denuncias de agresión. Y si hay una denuncia de agresión, esto nos lleva a menos feminicidios a prevenir.
en feminicidios tenemos un ciclo igual, que si hay más programas y actividades de control, nos reduce los feminicidios. Y esto igual nos lleva a nacimientos, más población y menos pandemia. Tenemos un ciclo, pero ¿qué ciclo es negativo acá? Feminicidios, a más programas y actividades de control. Ya, entonces menos feminicidios. Acá tenemos a más feminicidios, más nacimientos. No, ¿Por qué en los realidad, feminicidios? a No, ¿verdad? las denuncias, si se denuncia, hay menos feminicidios. Si hay menos feminicidios, va a haber más nacimientos. Lo mismo en terapia. Si hay terapia, nos lleva a menos feminicidios. No, yo creo que no debería relacionarse feminicidios con nacimientos. Ok. Podría ser nacimiento solamente que incrementa la población, ¿no? Porque de hecho en cuarentena ha habido un montón de nacimientos, ¿no? Así que los nacimientos incrementan la población, está bien, por lo tanto incrementaría tal vez la población de mujeres, ¿no? Lo cual a más población, menos pandemia. Sí, esto no estábamos seguros de estos y de estos puntos igual. No, ¿verdad? Sí. Pues cuando hay que aprender a leer a partir de ahora. Está bien, todos hemos cometido errores porque no sabemos, es la primera vez que estamos haciendo un modelo, pero hay que empezar a leerlo de esa manera, ¿no? Para que nos demos cuenta si está bien o mal, si es coherente o no, ¿no? Por ejemplo, aquí si decimos, esto se lee, si bien se puede leer a más terapias, menos feminicidios, pero no se lee a menos, ¿no? Pero a más feminicidios, más nacimientos. Entonces, más población, a más población, menos pandemia. Y no es cierto, ¿verdad? A más población, más pandemia. Ahora, a más pandemia, más encierro. A más encierro, más estrés. A más estrés, más violencia física. A más violencia física, más terapia en pareja. A más terapia en pareja, menos feminicidios, ¿no? Entonces, aquí de población a pandemia y de feminicidios a nacimientos no es coherente la relación, ¿verdad? Por lo tanto, no está bien. Y todo eso hay que ir revisando, ¿no? Ahora decimos de estrés, violencia física, denuncias, a más estrés, más violencia sexual también, a más violencia sexual, más denuncias de agresión, a más denuncias, menos feminicidios en cuarentena. Pero de todas maneras ya había agresión. Bueno, pero está bien, ya puede ser que podamos las denuncias, digamos, los feminicidios como tal. Y aquí también aplica, mira, si el estrés causa violencia física, violencia sexual y ambas crean denuncias de agresión. ¿Está bien? Y más violencia física, más terapia. No siempre, pero sí puede ser. Entonces eso arreglemos. Ya. Y va a estar mejor. ¿Ok? Ya. Okay, Gracias. Ahora el grupo 12, por último. Grupo 12. Yo presento mi pantalla, Liz. Ok. Con mis compañeros hemos partido desde el aumento de casos COVID. Entonces, a más casos COVID hemos visto que hay más funcionarios ocupados. A más funcionarios ocupados hay menos denuncias atendidas de todo tipo. Y a más denuncias atendidas habría menos marchas, ¿no? Pero por lo general es al contrario. A más marchas habría más casos COVID. Entonces, relacionándolo con el feminicidio, a más casos de COVID hay más familias en casa. A más familias en casa hay más personas desempleadas, a más personas desempleadas hay más personas con estrés. A más personas con estrés hay más casos de violencia intrafamiliar que deriva a más feminicidios. También
o sea, en casos de violencia intrafamiliar hemos visto que podría haber dos opciones, o que termina en feminicidios o en mujeres maltratadas. Al mismo tiempo de que hay más mujeres maltratadas, se aumentan los casos de violencia intrafamiliar. A más mujeres maltratadas vemos de que hay más mujeres sumisas. A más mujeres sumisas hay más personas machistas, que son justamente derivados de familias de mujeres sumisas. A más personas machistas hay más mujeres que perdonan agresión, y a más personas y a más mujeres que perdonan agresión hay más familias que se mantienen juntas, que debido a la pandemia se mantienen en casa. A ver, agrandámoslo a nuestro. Ya está bien, sigue. ¿Qué ciclos tenemos? Está feminicidios, se lo incrementa. Más feminicidios, más marchas, más casos de COVID, más funcionarios ocupados, más denuncias, menos denuncias, más denuncias, menos marchas. Y esto simplemente está yendo hacia dónde? A marchas, yo creo, o a COVID, puede ser. No está afectando tanto a feminicidio como tal, ¿no? No está volviendo al ciclo realimentando feminicidios. Por lo tanto, no es como que medio inútil aquí. Entonces acá casos de COVID, más familias en casa, más familias en casa, más personas desempleadas. No necesariamente, pero sí, a más personas desempleadas, más personas con estrés, a más estrés, más casos de violencia intrafamiliar y más casos, más feminicidios. Y a más denuncias, menos feminicidios. No, esta relación de afuera está mal, no está ayudando mucho, ¿no? Solamente están unidas unas con otras sin coherencia. Luego, de feminicidio a marchas tampoco está realimentando feminicidios, ¿no? Por lo tanto, no es correcto. Y el ciclo de casos de violencia intrafamiliar, tenemos como que redundantes ciclos, por ejemplo, damos la vuelta desde casos de violencia, mujeres maltratadas, mujer sumisa, personas machistas, incrementa mujeres que perdonan la agresión, más familia en casa. No, ¿verdad? O sea, a más mujeres que perdonan la agresión, más familia en casa. Puede ser más familia en casa, más personas desempleadas. Y nuevamente vuelve el ciclo del estrés, de la violencia, y simplemente estamos incrementando los casos de violencia intrafamiliar. Pero los casos de violencia intrafamiliar incrementan mujeres maltratadas, lo cual vuelve a incrementar los casos, como que es redundante, ¿no? Estos dos variables, casos de violencia y mujeres maltratadas, como que es redundante. Entonces, verifiquemos esas variables y ordenemos mejor los ciclos. Después sí puede funcionar bien. ¿Alguna pregunta? Inge, buenas noches. Se saltó el grupo nuevo. ¿Puedo presentarle? ¿Me he saltado? Sí, se pasó directo al 10. Sí, por favor. Ya, presente el grupo 9. Está bien. Bueno, se ve la pantalla, ¿no? Bueno, iniciamos con la cuarentena, que nos ocasiona más problemas económicos. Eso ocasiona un estrés. También nos da... No se ve. No se ve. No se ve.
presentar toda tu pantalla. Y ahora, Inge, ¿se ve? Ahora sí. Ok, iniciamos con la cuarentena, que ocasiona más problemas económicos, que eso ocasiona un incremento de estrés, ansiedad, y eso sería ocasionaría menos tolerancia. También incrementaría la desconfianza, un aumento de paranoia y un aumento de psicosis, que también nos vuelve al estrés. En desconfianza también puede aumentar la obsesión, aumenta los celos, la posesividad y un deseo de venganza. Y también con la cuarentena, los centros de apoyo no ayudan mucho, aumenta la muerte y eso ocasiona el feminicidio en cuarentena que nos vuelve a ciclo. Ya tenemos un ciclo aquí negativo de estrés y el cual no está aportando a nada. Y obsesión, tenemos otro ciclo que es directamente feminicidio, ¿no? Que incrementa el feminicidio. O más muertes en cuarentena, entonces más feminicidios en cuarentena. No hay algo no hay un ciclo negativo, ¿no? Y de hecho, parte del ciclo es el feminicidio, ¿no? A más feminicidio, más cuarentena, eso está diciendo ahí, ¿no? A más feminicidio en cuarentena, más cuarentena con. Y no es verdad. A más cuarentena, más problemas económicos, eso está bien. Pero no es verdad que a más feminicidio, más cuarentena. Entonces, está haciendo como que lineal sus causalidades, ¿no? No hay ciclos positivos ni negativos que nos ayuden en el feminicidio. Eso hay que corregir. Está bien, ingeniero. ¿Ok? Bien. Para empezar está bien todos los diagramas, ¿no? Obviamente no van a ser perfecto a la primera, obviamente, ni siquiera sabiendo se hace perfecto a la primera. No, hay que ir evaluando. Esta es la manera en la que nosotros vamos evaluando nuestros diagramas, ¿no? Incluso ya cuando uno tiene bastante conocimiento, pues suele ir redundando, quitando, aumentando variables, etcétera. Así que no es que se asusten, ¿no? Está bien, todos han ido por buen camino, se han aproximado a lo que queríamos. Para empezar, está bien la idea, las ideas que me han dado, que me han mostrado, las correcciones que les he hecho y las observaciones que he hecho en todos los grupos, ¿no? Es para que lo tomen en cuenta todos en sus modelos, ¿no? En sus diagramas de causa y efecto. Obviamente ahorita para la primera está bien, vamos acercándonos y a medida que vayamos avanzando vamos a ir mejorando, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito, bueno, primero quiero mostrarles el benzene, ¿ya? Les voy a mostrar un pequeño tutorial para empezar a hacer diagramas de causa y efecto, simplemente, ¿no? Aguántenme un momentito. Vamos a
Si se corta me avisan, ¿ya? Ok, vamos a interpretar. Ya. Una pequeña parte porque más adelante cuando empecemos a ver formulación les vamos a continuar con el tutorial, pero por ahora solamente les voy a mostrar lo básico, ¿ya? Entonces, primeramente vamos a ir, he visto que algunos ya tienen, excelente, seguramente ya lo han usado. Entonces, acá está, es facilito esta herramienta, ¿no? Tenemos el tutorial básico de Benzim. Primero la instalación, para los que no tengan, vamos a descargar el Benzim de su página oficial, que es benzim.com, ¿no? Entonces, todos pueden entrar a esta página ahorita y empezar a descargar, ¿no? la herramienta. Seleccionamos la herramienta Free Download, vamos a llenar el formulario. Hay un formulario que nos hace llenar, ya, luego descargamos el software, revisamos el correo porque les va a mandar a su correo, ¿no? Y van a entrar recién al link para descargar el instalador, ¿no? Y recién de este link del correo van a descargar la herramienta. Entonces vamos a la página de Benzim y vamos llenando, ¿no? Entonces, a ver, vamos a entrar a la página de Benzim. El link a mi computadora. No vayan entrando a la página. Mientras va entrando, continuamos con la presentación hasta checarle y les voy a mostrar. Entonces entran a la página, vemos la instalación. Entonces, una vez que descarguen ya la herramienta, lo vamos a instalar. Como sabemos instalar, todo next, 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 ¿no? Bueno, vamos a seleccionar la opción Install el Play, ¿no? Para academia, ya que no tiene ningún uso comercial ni nada. Entonces, como no usen el de 60 días porque ya no les va a servir, ¿no? Entonces, utilicen esta opción, Install Play, PLE, para evaluación. Ya, si instalan el otro les va a pedir licencia, así que ninguno, a menos que lo craqueen, ¿no? Pero de todas maneras, el Play es suficiente y les va a servir, ¿no? Porque no va a caducar ni nada, simplemente que no les va a permitir hacer ciertas cosillas. Pero para la materia les va a ser útil. Entonces, una vez que seleccionamos el Play, le damos Next y empezamos a nextear hasta que termine de instalar, ¿no? Una vez que termine de instalar, les va a mostrar esta pantalla, ¿no? La interfaz de usuario de Benzim. La ventana principal del Benzim es un espacio de trabajo, muy similar a un Paint si quieren, ¿ya? ¿Por qué? Porque es donde vamos a modelar nuestros modelitos, valga la redundancia, ¿no? Entonces el espacio de trabajo siempre incluye nuestra barra de títulos, el menú, ¿no? La barra de herramientas principal, la barra de análisis, ¿no? Acá, la barra de herramientas de dibujo, que tenemos acá, de diseño, la barra de formatos también, ¿no? Entonces tenemos todas estas barritas acá, el menú típico, File, Edit, View, Model Options, ¿no? Tenemos la barra principal, donde vamos a crear nuevo modelo, guardar modelo, abrir modelo, imprimir nuestro modelo, cortar, copiar, pegar, simular, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo simular, por ahora no. También tenemos acá la barra de herramientas de diseño, ¿no? Es la manito para mover los diseños, crear una variable, crear un bloque, ¿no? Que va a ser un nivel, que más adelante vamos a ver. Por el momento nos interesan estas dos opciones de la barra de diseño. Variable, ¿no? La letrita A,
y el around, ¿no? O sea, la flechita, que es la conexión. Es lo único que nos interesa por ahora. Lo demás vamos a verlo más adelante. ¿Ok? La barra de herramientas de análisis tampoco lo vamos a ver por ahora. El área de diseño nos interesa y bueno, nada más. Eso por el momento, para empezar, solo nos interesa esto. ¿Ya? Entonces acá les estoy explicando qué es File, ¿no? Acá vamos a abrir el menú File, tiene el archivo y contiene funciones de Windows, ¿no? Como abrir el modelo, guardar, imprimir, etc. El menú Edit, tenemos acá, nos permite copiar, pegar, editar nuestro modelo. El menú View nos va a dar la opción para manipular nuestro dibujo del modelo. El menú Layout nos permite manipular la posición y el tamaño de nuestros elementitos del dibujo, ¿no? Hacerlos más grandes, más pequeños, dependiendo. El menú Model nos permite acceder al control de la simulación, ¿no? Eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Nos permite también ver los límites de tiempo, las características de comprobación del modelo, importación, exportación de grupos de datos, etc. El menú Options permite modificar las opciones globales del modelo, ¿no? La opción Windows nos permite cambiar entre diferentes ventanas abiertas. Y el menú Help proporciona acceso al sistema de ayuda en línea, como en todo sistema, ¿no? Luego la barra de herramientas principal que les he dicho, esto nos sirve para iniciar una simulación, ¿no? Acá ponemos el nombre de la simulación y estos dos botones nos van a simular nuestro modelo. Pero como por el momento no vamos a ver exactamente simulación, simplemente vamos a realizar nuestros diagramas causales, entonces no vamos a tocar estos temas por el momento. Cuando avancemos el modelo de Forrester, ahí nuevamente vamos a ver este tutorial y les voy a indicar cómo crear los otros modelos de Forrester, ¿no? Y también ahí vamos a simular, vamos a poner nuestras formulaciones y todo aquí. Por ahora, como les digo, enfoquémonos en esta barrita y simplemente en variables y arrows. Podemos usar también este log para no, o sea, esto bloquea los gráficos que tengamos, ¿no? Para que no se vayan moviendo por error, por ejemplo. Entonces podemos bloquear las variables del diseño para que se queden quietos y cuando queramos mover otro no se muevan estos, que ya lo hemos acomodado bonito, digamos, ¿no? La manito es para mover las variables. Perdón. La A, ¿no? Es variable, nos va a ayudar a crear nuestras variables. Esto no vamos a ver por el momento el nivel, tampoco los flujos, simplemente el arrow, que son conexiones, ¿no? Que son las flechitas donde vamos a decir si es negativo, si es positivo, ¿ya? Las ecuaciones tampoco las vamos a ver por el momento. Entonces, hasta ahí, vayamos a ver si es que ya ha abierto nuestra página. Acá está, ¿no? Acá tenemos la página de Benzene. Podemos ir a Download. ¿No? Y la versión actual es esta, pueden pre-download, ¿no? Y listo, pre-download. Ahí les va a abrir un formulario. Aquí pueden ver la documentación del Benzene también, si ustedes desean, ¿no? Tiene soporte en línea, cursos en línea de Benzene, pueden tomarlos si les interesa más adelante, ¿no? Y acá nos está diciendo para qué plataforma quiero el Benzene Play,
para Windows 64, 32, Macintosh, lo que ustedes tengan, ¿no? Este es del 8 hasta la 10, entonces voy a seleccionar esta. Aquí ponen su nombre, ¿no? El email a donde quieren que les manden el link de descarga, repiten el email y ponen Download Software, listo, ¿no? Entonces van a su correo, les va a llegar, descargan y lo instalan. Una vez instalado, vamos a tener esta vista, ¿ya? Del Benzim, donde tenemos todas las vistas que les he mostrado, ¿no es cierto? Ahora acá vamos a crear un nuevo modelo. Simplemente entramos a File, New Model o directamente acá, New Model, ¿no? Por el momento esto lo vamos a ver, vamos a dejarlo por defecto. Después también les voy a enseñar para qué sirve cada uno de estos y en qué nos afecta, ¿no? Toda esta configuración. Pero por el momento, como vamos a hacer relaciones causales, veamos lo básico. Entonces acá tenemos el candadito, como les dije, la manito, y lo único que vamos a usar es la variable A, que hacemos clic y ponemos el nombre de nuestras variables, por ejemplo, nacimientos, ¿no? Otro nombre de otra variable, población. Queremos hacer nuestras conexiones, ¿no? Nuestros ciclos de realimentación y usamos las flechitas, arrow, ¿no? Entonces yo quiero nacimientos, a más nacimientos, solamente le hacemos clic y vamos a jalar hasta donde, a población. Del puntito del medio podemos darle curva abajo, arriba, como quieran, ¿no? Lo más alto que quieran, lo más bajito, ¿no? Entonces acá, a más nacimientos, más población, ¿no? Con el clic derecho, si le doy clic derecho me va a aparecer esta opción, donde yo le voy a poder poner la polaridad, que acá me dice, polaridad, ¿no? También puedo cambiar el tipo de líneas, pero por el momento no vamos a ver eso. Pero digamos, a medida que vayamos viendo, vamos a ver cuando usamos la intermitente, por ejemplo, ¿no? O la línea simple, la entrecortada, más cosas. Estas dos generalmente se usan. Luego acá podemos arreglar la polaridad, positivo, negativo, ¿no? Otros que vamos a ver más adelante. Entonces pongo positivo, ok, ¿no? Y aquí me dice, a más nacimientos, más población. A más población, más nacimientos, ¿no es cierto? Por lo tanto, también va a ser una relación positiva. Ok, listo. Entonces acá tenemos un ciclo positivo. ¿Qué tal si quiero agregar aquí una relación negativa con muertes? ¿Mm? Muertes. Entonces la relación va a ser a más población, más muertes, ¿verdad? Positivo. Y a más muertes, menos población. Menos población. Y ya tenemos un ciclo negativo, ¿verdad? Entonces acá tenemos un ciclo positivo, acá un ciclo negativo. Queremos mover, simplemente lo muevo, ¿no? Y se va a mover. Quiero ponerlo ahí, ese también lo puedo arreglar, más chiquitito, ¿no? Y quiero más pequeñito. Esto lo hacemos más pequeñito. Digamos que tenemos que tener más espacio, entonces allá acerquemos un poquito más para que no sea tan grande, porque aquí va a haber otras cosas, digamos, pero para que se entienda, ¿no? Listo, ¿no? Y así vamos creando nuestro modelo, así de simple. Por el momento, esta herramienta vamos a empezar a utilizar todos, vamos descargándolo
y empezamos a utilizar, ¿no? También podemos crear otras variables externas, como una tasa de nacimiento, por ejemplo, que no va a estar envuelta en un ciclo, como preguntaba una de sus compañeras. Por lo tanto, habíamos dicho en la clase de ayer que también cuando existen variables constantes que solo ayudan, entonces estas no tienen polaridad, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el caso de tasa de nacimiento, por ejemplo. La tasa de nacimiento me va a ayudar a incrementar los nacimientos y la población. Ahora acá, ¿qué producen los nacimientos? ¿No? Ahora acá en muertes, por ejemplo, podría tener variables como ser, si estamos hablando de COVID, podríamos tener por COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a tener muertes por COVID, digamos. ¿No? Vamos a tener muertes naturales, ¿no? Otras enfermedades, digamos. Que van a apoyar a lo que es las muertes, ¿no? Luego puede ser muertes accidentales también. Accidentes, ¿no? Que causan muerte por accidentes. Entonces vamos a tener muertes accidentales. Entonces, todas estas ayudan a que haya muertes, son variables que aportan a la muerte, ¿no? Puede haber muerte por COVID, muerte por accidente, muertes por otras enfermedades, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver de esa manera. Pero simplemente son variables, son números, si quieren, que van a aportar acá. Pero en realidad el ciclo lo tenemos aquí, ¿no? Entonces puede ser una variable, no siempre todas las variables tienen que estar encerradas en ciclos de realimentación, no todas, pero lo que sí tiene que haber ciclos de realimentación. ¿Ya? En este caso, este ciclo de realimentación positiva, nos vamos a enfocar acá en población, están haciendo que mi población crezca y las muertes están haciendo que mi población decrezca, ¿no? Entonces yo voy a decir, a ver, si quiero que mi población crezca, entonces ¿qué tengo que hacer? Ver la manera de incrementar los nacimientos. Ya, pues los pondremos en cuarentena y van a incrementar los nacimientos, ¿no? Entonces va a crecer la población. Queremos que la población está muy saturada y queremos disminuir la población, pues veremos cómo matamos a las personas. Es un chiste, es un ejemplo, ¿no? Pero de esa manera vemos que la población pueda crecer o decrecer. Entonces estamos manipulando la población. En este caso, en este pequeño modelito de causa y efecto, estaríamos viendo cómo afectamos a la población. Ahí está mal escrito, población, ¿no? Entonces, con nacimientos hacemos que crezca, con muertes que decrezca. De una u otra manera, los nacimientos y las muertes hacen que la población se mantenga en un equilibrio, ¿no es cierto? Si nosotros analizamos el COVID, si bien ha habido más muertes por COVID, ha habido varias muertes por COVID, también ha habido nacimientos, lo cual hace que la población se siga manteniendo estable. Pero si solamente morirían por COVID y no hubiese nacimientos, la población hubiera rebajado bastante, ¿no? Y tal vez estaríamos en peligro, ¿no? Entonces, esas cosas se analizan. Entonces, cuando yo les decía, vamos a analizar el feminicidio, entonces tendríamos que analizar de esa manera, ¿no? ¿Qué valores aquí me ayudan a incrementar el feminicidio y cuáles me ayudan a decrementar el feminicidio, ¿no? Y de esa manera podemos ayudar al índice de feminicidio o a la población que ha muerto por feminicidio, etc. De acuerdo a la perspectiva que ustedes le den. ¿Se entiende? Entonces de esa manera ustedes van a modelar y van a utilizar el Vensim. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a continuar. Tengo varios cursos y ahora no sé dónde estábamos. Aquí está. Listen, ¿Sí? disculpe una cosa. No ha llamado a mi grupo el primero y quería saber si nos El podría grupo revisarlo.
Sí, No lo se llama. Ah, perdón. Ok, claro, sí, lo revisamos. Voy a ahí dejarlo compartir. y el compañero iba a compartir un rato. Ok. Mientras todos estarán descargando el Benzim, ¿no? Los que no tienen, vayan llenando los formularios, vayan descargando el Benzim y vayan instalándolo para que ya a partir de mañana trabajemos con el Benzim, ¿no? Bueno, buenas noches, ingeniera. Lo que voy a explicar es el diagrama casual que hicimos en el grupo 1. Vamos a empezar, que es por el confinamiento. Mientras más confinamiento haya, va a haber más crisis económica. Y en cuanto haya más crisis económica, tendremos también mayor estrés de parte de las personas que van a estar aisladas. Mientras más estrés exista, también habrá por parte del feminicidio. Y entre existe el feminicidio, va a haber menos población de mujeres a causa del feminicidio. Eh, Población de mujeres está más expuesta a la exposición laboral que son los centros de salud, que esto también por la discriminación de los vecinos o la familia misma llega a lo que es feminicidio. Aquí tenemos un ciclo. Aparte de la exposición laboral que es en los centros de salud, también se da a más casos COVID. Mientras más casos COVID existe, también va a haber más confinamiento. De crisis económica podemos partir también con lo que es, mientras más crisis exista, va a haber más machismo, ya que el hombre dirá que gracias a él se mantenía la familia. Ahora, aparte mientras más machismo exista, llega al feminicidio. Por otra parte, mientras más machismo también exista, se llega al maltrato físico. De maltrato físico también se llega directamente a más, existen más feminicidios. Por otro lado, que aportamos era cuando haya más maltrato físico, hay personas que, o bueno, existen más denuncias. Día a día a veces ya tienen la mujer un poquito más de valor. Y mientras existan más denuncias, ya habrá menos feminicidio. Eh, en este caso, mientras haya más feminicidio, habrá más centros de emergencia por el caso de colapsamientos. Y mientras más centros de emergencia, bueno, mientras haya menos centros de emergencia, existirá más programas de prevención para que no se den los feminicidios. Lo que estos programas, mientras más prevención, programas existan, también va a llevar a que la mujer tome la decisión de que haya más denuncias. Y así llegando otra vez hasta feminicidio, a que exista menos feminicidio. Mm, Eso sería. Acá si se dan cuenta, tenemos aquí machismo aporta a feminicidio y a maltrato físico, pero maltrato físico aporta a feminicidio, por lo tanto, el machismo está como que redundando, ¿no? O sea, el machismo afecta al feminicidio directamente y también mediante el maltrato físico, ¿no? Entonces, esa relación está muy mal, ¿ya? Entonces, tratamos de mejorar esto porque hay redundancia. Ahora, Ok. el estrés causa feminicidio, puede ser. En realidad, el estrés puede causar maltrato físico y recién feminicidio, ¿no? Esa relación también podría no ser tan directa, ¿no? No es que me estrese y mate, digamos. Ahora, no sé por qué la exposición laboral aporta el feminicidio directamente. No entiendo por qué. Creo que no hay forma de comprobar eso, ¿no? Pero puede ser, en realidad no la exposición laboral en centros de salud como tal, porque que yo sepa, no, o ha habido ese caso de que les han matado a enfermeras, doctoras, algo así. Que yo sepa, Bueno, no.
Sí, se escuchó en las noticias, ¿no? De que había una enfermera de que estaba expuesta y que su familia le discriminó, tanto los vecinos igual. Hubo agresión, pero no hubo feminicidio, quizá. De que sí les han agredido y les han, ¿cómo se dice? Les han temido en cierto tiempo, sí, pero no ha habido un feminicidio por exposición, ¿no? Pero sí, obviamente todos teníamos miedo, no sabíamos, éramos ignorantes en la enfermedad y pues, muchas personas han actuado de cierta manera, ¿no? De decir, ay, no, está venido contagiosa, Dios. Pero no ha habido casos de feminicidio, o sea, de matar a una mujer porque haya trabajado en el área de salud y sea contagiosa, posible contagiosa, ¿no? Pero por eso no creo que esa variable entre así tan directamente. Podría entrar, pero aportando algún otro tipo de violencia, tal vez, pero directamente al feminicidio no, y ha reducido, ¿no? Ahora ya todos entendemos, creo que ya no hay tanto esos casos de que hay, ¿no? El año pasado sí, este año ya como que la mayoría de las personas ya hemos entendido cómo funciona esto, ya no es nuevo, entonces ya más bien las enfermeras son y los doctores son los más capos, yo digo, los menos miedosos ahora porque entran donde hay COVID como normal, ¿no? Me sorprende a mí que entren los doctores, tienes COVID, ya toma esto, y están así tranquilos. Y las personas, pues, sí les tienen miedo, pero no ha habido casos de feminicidio directo por eso. Por eso esa variable no es correcta. Y de todas maneras, también hacer tus variables cuantificables. Está bien, genial. Muy bien. Bueno, continuamos entonces. Deja de compartir y vamos a continuar el avance. Bien, entonces ayer habíamos visto esto, ¿no? El ejemplo con los errores. Fíjense muy bien en todos estos errores, voy a puntualizar, que hoy día han cometido todos. Se había dicho. Errores causales, sugerencias. Hemos listado nuestras variables posibles, ¿no? Pueden ser cuantitativas y cualitativas, pero tratemos de hacerlas cuantitativas, ¿no? Vamos a revisar nuestra lista, la hemos refinado, hemos revisado si alguna variable ya estaba incluida en otra, ¿no? Como lo que les decía a algunos, esta variable significa lo mismo, digamos, ¿no? Es redundante, entonces si realmente es crítica o no. Las sugerencias decía, ¿cómo nombrar? Siempre usamos sustantivos, no verbos, ¿ya? Por ejemplo, podemos poner nuevos productos, ¿no? En vez de desarrollar nuevos productos, ¿no? Acá estamos hablando en verbo, desarrollar nuevos productos, no usar eso, está mal. Ganancias en vez de ser rentable, aquí estamos en verbo, aquí en sustantivo, ¿no? Entonces, esas sugerencias también que sea positivo o neutral, ¿no? Entonces, satisfacción en el trabajo y no inconformidad, que ya le da un signo negativo. Y habían casos, ¿no? Que no les he destacado como positivos neutrales. Ha habido algunas variables en algunos de sus diagramas donde decía, ¿no? Menor, mayor, ¿no? Como acá inconformidad con el trabajo, mala vibra, ¿no? Entonces eso está mal. No hay que darle una polaridad a las variables. Errores comunes, lo que ustedes han cometido hoy día, variables no cuantificables, les he mencionado algunas. Variables que incorporan polaridad también habían, que no les he recalcado, pero sí habían.
relaciones de variables versus hipótesis dinámica, ¿no? Esto me refiero a lo que les decía, ¿no? El caso era feminicidio y se han enfocado en otros aspectos, ¿no? Las causalidades redundantes, ¿no? Que a algunos les dije, aquí hay una causalidad, aquí hay otra, pero no están haciendo nada o hacen lo mismo, digamos, ¿no? Los niveles de agregación se refiere a cuando nosotros o lo resumimos mucho o agregamos o ampliamos bastante, ¿no? Algunos les decía, pues, por ejemplo, la delincuencia y todo eso ya no es necesario en el caso de feminicidio en cuarentena, ¿no? Entonces, es el nivel de agregación que vamos teniendo. Y los diagramas causales sin dinámica que hemos visto también, ¿no es cierto? Donde encontrábamos que no habían ciclos, ¿no? Entonces estaban ahí causalidades que no llegaban a nada o no aportaban mucho a lo que es el feminicidio, ¿no? Esos son los diagramas causales sin dinámica, que no hacen nada, no ayudan a subir, ni a aumentar, ni a rebajar, ni a nada, simplemente están ahí flotando en su órbita sin aportar al diagrama, ¿no? Y todos estos errores lo han cometido. Entonces vamos viendo, así agarren si quieren esta listita, pónganla en el papelito y vayan viendo. Cada que hagamos diagramas, ustedes revisan. ¿Estoy cumpliendo con estas sugerencias? ¿No estoy cometiendo estos errores? Vamos a revisar, ¿ok? Quiero que me revisen siempre estos errorcitos que son muy comunes y todos lo han cometido hoy. Su tarea era realizar el diagrama sobre feminicidio en cuarentena. Hemos visto acá también, ¿no? Les he dado ejemplos, también lo pueden revisar nuevamente en la diapositiva, ¿no? Aquí les explico todas estas variables y por qué estaban mal, cómo renombrarlas correctamente, ¿no es cierto? Acá también, acá habían, por ejemplo, variables redundantes como reventa, tráfico, venta de mujeres, que se han convertido en una sola variable que sería mujeres vendidas, ¿no? Entonces acá está lo que los errorcitos que ustedes han podido cometer, ¿no? Y finalmente tenemos un diagrama causal más o menos correcto, ¿no? Donde ya tenemos todas las causalidades enfocadas a las niñas compradas, vendidas, etc. Entonces, continuando, les había hablado también, una de sus compañeras me preguntaba, ¿es necesario tener ciclos negativos? Y le había respondido que sí, ¿no? Los ciclos positivos, como acá podemos ver, son exponenciales, tienen un crecimiento exponencial. Por ejemplo, acá les doy algunos ejemplos. Las ventas desde el inicio, en un inicio, ¿no? Y la población de conejos que puede ir creciendo, ¿no? Va a crecer, va a crecer, va a crecer. Si, mientras no haya muertes, todo va a seguir creciendo, ¿no? Y a eso se le denomina un ciclo, o puede ser un ciclo positivo de crecimiento o exponencial, ¿no? Otro tipo de comportamiento en búsqueda de metas, que vamos a ver más adelante, lo vamos a exponer con ustedes, son los sistemas que tienen un ciclo negativo. Por ejemplo, el número de empleados en una empresa, ¿no? Y el número de nuevos despidos. Entonces, el número de clientes potenciales y las nuevas ventas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tenemos un comportamiento de búsqueda de metas, el número de empleados en una empresa y el número de nuevos despidos. Puede que vayamos creciendo, creciendo, creciendo con número de empleados nuevos, pero empiecen los despidos, por ejemplo, por pandemia, ¿no? Que ya no necesitamos ciertos empleados, entonces se va a ir decreciendo, ¿no? Entonces, ese es un comportamiento en búsqueda de metas. Tenemos otro tipo de comportamientos en forma de S o el S-shaped, ¿no? Que son sistemas en los cuales existe un ciclo positivo que actúa en un principio como dominante, ¿no? Es decir, podríamos tener en nuestro diagrama un ciclo positivo como dominante que haga crecer, crecer, ¿no? Por ejemplo, en una población de conejos, ¿no? Inicialmente va a ir creciendo, 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 ¿no es cierto?
y después va a ser sustituido por otro ciclo negativo que anule los efectos del anterior, ¿no? Y proporcione una estabilidad al sistema, situándolo en un valor asintóticamente, ¿no? Entonces, inicialmente va a ir creciendo, creciendo. Por ejemplo, los conejitos van a ir creciendo, creciendo, se van a ir reproduciendo y la población va a crecer, pero los tenemos en una jaula pequeña, por lo tanto, no va a haber espacio y se van a empezar a matar entre ellos, ¿no? Por falta de espacio y comida. Entonces van a pelearse por espacio, se van a ir matando, entonces va a reducir y se va a estabilizar la población a un número que sobreviva en el espacio que tiene, ¿no? Entonces acá me dice un ejemplo, el ciclo de vida dinámico de un producto, ¿ya? La aceptación de una idea científica revolucionaria, por ejemplo, ¿no? Como ahorita lo que está pasando con el masismo, hablando de política, ¿no? Por ejemplo, el masismo era el boom, ha ido creciendo, creciendo, creciendo hasta el 2019, hubo fraude, empezó a bajar, ¿no? Y ahora se están peleando entre ellos, ¿no? Es como que se está llegando a una estabilidad, posiblemente, ¿no? Ok. Siempre, toda idea revolucionaria, toda idea de ese tipo va creciendo y después ya va bajando hasta quedar en una estabilidad, ¿no? Un producto nuevo también, ¿no? Por ejemplo, Paceña o Taquiña sacó la chicha en lata. Las ventas han ido creciendo, creciendo, creciendo. Ya no les ha gustado, se han acostumbrado, ya se estabiliza, ¿no? Y las ventas empiezan a bajar hasta llegar a un punto de equilibrio. Entonces, a ese tipo de comportamiento se llama comportamiento en S, ¿no? Donde tenemos un ciclo de realimentación positiva y luego otro de realimentación negativa que hace que disminuya, ¿no? Y se estabilice. Tenemos otro tipo de comportamientos que son las oscilaciones, ¿no? Donde para que un sistema muestre un comportamiento oscilante de esta manera, es necesario que tenga al menos dos niveles, ¿no? Que son elementos del sistema en los que se va a producir acumulaciones físicas, donde vayamos creciendo, creciendo, creciendo. Por ejemplo, ciclos de negocios, ¿no? Oscilaciones de inventario, ¿no? Donde vamos llenando algo en un inventario y luego, digamos, se va vendiendo, 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 pero necesitamos volver a llenar, entonces volvemos a comprar los stocks que nos faltan, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos ese comportamiento de subidas y bajadas, oscilaciones. Esos son los tipos de comportamientos que podríamos tener dentro de nuestros modelos, ¿no? Ahorita puede que no lo estemos entendiendo, captando bien la idea, pero más adelante sí lo vamos a entender. ¿Cómo determinar los límites apropiados para decidir los elementos a incluir en nuestro estudio? Entonces, el establecimiento de las relaciones causa y efecto entre dos variables se obtiene del conocimiento de expertos en el área de estudios realizados o los datos históricos sobre el comportamiento del sistema. Algunos les había observado y les decía, tienes que hacer tus variables cuantificables, ¿no? ¿De dónde vas a sacar? ¿Cómo vas a obtener estos valores, ¿no? Es muy importante saber de dónde sacar, ¿no? Entonces vamos a ver los pasos de la metodología como tal, donde empezamos con la conceptualización, la formulación, la validación de datos para definir nuestro modelo, ¿no? Pero dentro de ello, o sea, empezamos por el establecimiento de las relaciones causa-efecto que estamos viendo ahorita, ¿no? Entre dos variables, por ejemplo, y tenemos que conocer debemos obtener el conocimiento de expertos en el área. Y esto no solo en dinámica, ¿no? En cualquier cosa, les comentaba en algunas clases anteriores, donde nosotros necesitamos tener el conocimiento de cómo funciona, qué hace, cómo, ¿no? Cómo se maneja, cómo trabajan, qué variables tiene de entrada, de salida, qué datos históricos se tiene acerca del comportamiento del sistema. Por ejemplo, ¿qué datos podemos tener históricos acerca del comportamiento del sistema de feminicidio, por ejemplo, del feminicidio como tal?
tenemos, ¿no? Hay una página en la página del CELIM, si no me equivoco, podemos ver las estadísticas, ¿no? De feminicidios en el año por meses, ¿no? Cada mes cuántos feminicidios hay desde hace años, ¿no? Entonces si tenemos esa información, nosotros podemos tomar esa información, ¿no? Por ejemplo, el número de víctimas de feminicidio en Cochabamba, número de feminicidios en Cercado, en provincias, ¿no? También, tal vez podríamos también ver número de casos cerrados, número de casos de encarcelamiento de los victimarios, por ejemplo. No podríamos sacar esas estadísticas, esos números, esos valores y tener ese conocimiento y jugar con estos números históricos para tratar de modelar algo histórico, real, ¿no? Y comprobar que nuestro modelo efectivamente funciona bien, ¿no? Y a partir de ahí, una vez que modelamos algo real, con datos históricos reales y el conocimiento de expertos en el área, que vamos por ejemplo, en el caso de feminicidios, ahorita nosotros no tenemos mucha idea de por qué ha pasado los feminicidios en cuarentena, ¿no? Pero seguramente los psicólogos del SLIM, los abogados del SLIM, la gente que está metida en el caso de feminicidios, seguramente tienen datos que nos pueden ayudar y aportar a establecer mejor nuestro modelo y poder definir cuáles son los causantes, cuáles son las variables reales que afectan en un feminicidio y que han podido afectar más aún en una cuarentena, ¿no? Entonces, siempre es importante tener el conocimiento de un experto y también mucho más importante tener los datos históricos, ¿no? Número de feminicidios, número de feminicidios, digamos, por problemas intrafamiliares, por problemas de género, por trabajo, lo que quieran, ¿no? Entonces, tenemos que obtener todas esas variables. Es por eso que les preguntaba, ¿cómo mides el estrés, no? ¿Y de dónde sacas? Por ejemplo, si nosotros ponemos estrés, entonces, ¿habrá algún dato histórico de estrés, digamos? El estrés ha incrementado en un porcentaje, digamos, antes del COVID había un estrés no sé, de la población del 50% y después del COVID ha aumentado el estrés en un 20%, ¿no? O las personas con estrés antes del COVID eran 100 y durante el COVID han sido 1000, ¿no? Después de la vacuna ha incrementado, ha decrementado, ¿no? No tenemos ese dato. Ahora que sí hay, si alguien sabe, pues excelente, lo usamos, ¿no? Es por eso importante cuantificar las variables y también pensar, ¿será posible que yo pueda obtener esta información? ¿No? Si lo vemos de manera cualitativa simplemente, pues ok, podemos utilizarlo por el momento, pero al momento de formular, sí o sí necesitamos cuantificar las cosas. ¿Ok? Por eso desde ahora ya les digo, mejor cuantifiquemos, veamos de dónde podemos sacar estos datos y así vamos viendo casos un poquito más reales, ¿no? Elegir adecuadamente las unidades de tiempo y retardo. Les preguntaba, va a ser número de personas, días, ¿no? También es importante porque no podemos mezclar, por ejemplo, decir, ya, porcentaje de estrés, número de personas, días, ¿no? Entonces, ¿cómo juntamos? Porque al final, cuando empecemos a entrar a formulación, nosotros vamos a tener que tener una unidad, una medida, ¿no? De unidad de tiempo, primero de tiempo, ¿no? Entonces, vamos a analizar el sistema en días, en semanas, en años, en meses, en lustros, en décadas, ¿no? Dependiendo del problema, ¿ya? Por ejemplo, la población de conejos lo podríamos analizar en meses, ¿no? O en semanas, tal vez, el crecimiento, el apareamiento y todo aquello de la población, porque no tarda mucho los conejos. A diferencia de los elefantes, ¿no? Entonces, no podemos ver el ciclo de vida de un elefante o el sistema de ciclo de vida de un elefante de nacimiento, crecimiento, en meses, porque
El elefante tarda un montón en tener un solo bebé, ¿no? En cambio, el conejo tiene 20 conejitos en semanas, ¿no? En cambio, el elefante en meses tiene un pequeño elefante, ¿no? Y tarda un montón. Entonces, no podemos utilizar la misma unidad de tiempo para analizar un sistema de población de conejos que analizar una población de elefantes, ¿no? Entonces, hay que elegir adecuadamente las unidades de tiempo y retardo, ¿no? Meses, años, días, décadas. La finalidad del estudio, los datos disponibles hay que tomar en cuenta, ¿no? La finalidad del estudio, por ejemplo, en este caso podríamos tomar una unidad de medida en meses, ¿no? Porque porque solamente tenemos un año y algo más de cuarentena, ¿no? Por lo tanto, podríamos tomar un análisis histórico en meses, ¿no? Entonces, ¿cuántos feminicidios ha habido por mes desde que empezó la cuarentena, ¿no? La finalidad del estudio es saber si el encierro ha afectado a la agresividad ante la mujer, ¿no? Y al feminicidio. Para los datos disponibles que tenemos, pues casos de COVID, número de casos de feminicidios y qué datos más tenemos, ¿no? Entonces, elegir adecuadamente la unidad de tiempo es muy importante para obtener conclusiones útiles de la simulación, como les decía, ¿no? Aquí les doy un ejemplo. Si se quiere estudiar, bueno, es el ejemplo que les di, ¿no? La población de conejos, ¿no? Es diferente a otro tipo de estudio, ¿no? La población de elefantes, por ejemplo. El retardo. En un modelo causal hay un retardo cuando el efecto se manifiesta en un intervalo superior a la unidad de tiempo utilizada, ¿ya? Entonces, la existencia o no de retardos está condicionada por la unidad de tiempo. Puede suceder que por incrementar o disminuir la unidad de tiempo nos empiecen a aparecer o desaparecer retardos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el precio y las ventas, ¿no? La utilidad en una línea de productos se determina multiplicando el precio por ventas, ¿no es cierto? Entonces, si se incrementa el precio o las ventas, va a dar lugar a utilidades más altas, pero eso puede ser a corto o a largo plazo, ¿no? Entonces hay que notar que aunque el precio y la utilidad cambia durante la simulación, las ventas no cambian, ¿no? Sin embargo, la demanda es afectada generalmente por el precio, aunque a menudo no inmediatamente los clientes pueden tomar tiempos para ajustar sus patrones de consumo, incluso después de un cambio de precios, ¿no? Entonces vamos viendo todo aquello, ¿no? Entonces tenemos precio, venta, utilidad, y todo esto va a variar, ¿no? Porque suba el precio en tiempo, acá tenemos tiempo, ¿no? En el tiempo más alto, más corto, ¿no? Y va a ir variando. Vamos a quedar acá. Mañana vamos a lo mejor hoy día sortearemos. Bueno, vamos a sortear temas para exposición, donde cada uno va a tener un tema de exposición con ejemplos y demás. Mañana vamos a ver eso. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios más en clases y les voy a mostrar algunos arquetipos también y vamos a empezar a exponer. El día sábado va a ser pura exposiciones. Mañana es viernes, ¿no? Sí, mañana es viernes. Entonces el sábado va a haber pura exposiciones. O lo sorteamos ahorita para que ya vayan viendo, ¿no? Hasta el sábado. Ya, sí. Hoy tengo tiempo, no puedo quedar más tarde. Mañana no. Pasado tampoco. Vamos a sortear ahorita, a ver. Temita.
Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Y somos. ¿Cuántos grupos somos? 13, ¿no? Somos 13 grupos. Ya. Ok, vamos a ver.
Les comparto pantalla, vamos a sortear de una. Es rapidito. Atentis. Y acá tengo los temas. ¿Ya? Existencia, cambio, son arquetipos. Y como no hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Falta uno, ¿no? 11, 13. No, 4 arquetipos. Porque son 13 grupos. Entonces vamos a agarrar 13 premios. Entonces de esta manera está ordenado. Vamos a sortear ahorita y ya, estos. Este es el orden en el que van a exponer. Bueno, esos son los temas que les ha tocado a cada grupo. ¿Ok? Entonces, voy a pasar aquí al chat. Listo. Ahí está. Grupo 1 les ha tocado unir 3 arquetipos. Van a hacer ejemplo. Grupo 2, escalada. Grupo 3, unir 2 arquetipos. 4, erosión de objetivos. Grupo 5, adicción con paso de carga, factor externo. Grupo 6, unir 4 arquetipos. Grupo 7, crecimiento y subinversión. Grupo 8, efectos a corto y largo plazo. Grupo 9, tragedia, territorio común. Grupo 10, resistencia al cambio. Grupo 11, éxito para quien tiene éxito. Grupo 12, límites de crecimiento. Y grupo 13, adicción simple. ¿Qué quiero que me